Bienvenidos a Terror Abismal. Esta noche, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para conocer los secretos más oscuros que se ocultan tras las luces brillantes de un casino. En este video descubrirás 4 historias reales y escalofriantes que te harán pensar 2 veces antes de volver a jugar una ficha. Desde un ascensor que te lleva a un piso que no debería existir, hasta una mesa donde los jugadores apuestan más que dinero. ¿Te atreves a escuchar sobre la apuesta final, el piso 13 del Crimson Star, la mujer del espejo y el jugador de medianoche? Cada historia encierra un misterio. Cada protagonista cruzó una línea de la que quizá jamás regresó. Suscríbete si eres amante del horror verdadero y quédate hasta el final si es que puedes soportarlo. Porque en Terror Abismal, el miedo no termina con el último giro de la ruleta. Jackpot de sombras. Mi nombre es Gabriel Mora, y todavía tiemblo cada vez que escucho el tintineo metálico de una ficha de casino. Juro que lo que voy a contar sucedió tal y como lo recuerdo. Las cámaras de seguridad lo registraron, y varios empleados declararon lo mismo que yo, aunque después quisieran olvidarlo. Era la medianoche del 14 de septiembre de 2024. Yo me hospedaba en el Flaming Star, un casino de estilo ochentero a unas cuadras del famoso Strip de Las Vegas. Había viajado para un congreso de diseño gráfico, pero después de 3 días de conferencias necesitaba distraerme. Bajé al salón principal atraído por la lluvia de luces LED y el zumbido constante de las máquinas tragamonedas IGTS 3000. El suelo olía a alfombra vieja impregnada de desinfectante barato. Los croupiers, con chalecos vino tinto y corbatas negras, movían las manos con la precisión de cirujanos. El aire acondicionado rugía como una bestia para cubrir el eterno olor a tabaco. Un croupier sudoroso anunciaba los números de la ruleta americana de 00, mientras el vigilante de seguridad, un exmarine llamado Sullivan, observaba todo desde una esquina, brazos cruzados sobre el pecho ancho. Yo no era jugador habitual, pero me sentía extrañamente ligero, casi invencible. Cambié $100 por fichas de plástico verde y me dejé arrastrar por la corriente de neón. En la zona menos concurrida, donde la penumbra se colaba entre lámparas fundidas, vi una hilera de tragamonedas marcadas con números rojos. La que ocupaba el puesto final exhibía número 777 en un adhesivo desgastado. El asiento colchado mostraba arañazos, como si alguien hubiera hundido las uñas en él. Encima, un pequeño cartel decía máximo pago acumulado, 250,000 USD. Me pareció curioso que, a esa hora, nadie la usara. Un cosquilleo subió por mi nuca, pero lo confundí con emoción. Me senté, introduje una ficha de $2 y tiré de la palanca cromada que chirrió como una vieja puerta. Los rodillos comenzaron a girar, cerezas, campanas, 7. Clac. 3 campanas alineadas. Un pitido agudo anunció mi pequeña victoria, $20. Sonreí. Primero de la noche, susurré, intentando convencerme de que era pura suerte. Cuando iba por mi tercer tirón, sentí una presencia a mi derecha. Era una mujer anciana con un abrigo de lana gris pese al calor del desierto. Su piel ceniza contrastaba con unos ojos negros azabache, tan fijos que dolía sostenerles la mirada. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua olvidada. ¿Le molesta si observo?, preguntó con voz hueca, apenas un murmullo. Asentí, incómodo. Ella no parpadeaba, sus muñecas temblaban apenas, como marioneta colgada de hilos invisibles. Volví a la palanca. Esta vez los carretes frenaron mostrando 3 7. Jackpot. Las luces de la pantalla parpadearon, y la sirena estridente llenó el salón. Un contador digital empezó a sumar efectivo a ritmo vertiginoso, 5,000, 10,000, 15,000. La anciana sonrió, y vi que le faltaban varios dientes. El precio de la fortuna, murmuró, siempre llega al final. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, el pitido del premio se tornó grave, como un gruñido metálico.
El contador se detuvo en 66 pesos 666. Número inquietante. Las luces titilaron y se fundieron de golpe, dejando la máquina envuelta en sombras violentas. Un olor a ozono llenó el aire, seguido de un chispazo. La pantalla quedó negra. El sistema entero se apagó con un suspiro eléctrico. Sullivan, el guardia, corrió hacia nosotros. Tocó la carcasa aún vibrante de la tragamonedas y la retiró de la corriente. Al darse vuelta para pedirme que me levantara, notó a la anciana. Pero ella ya no estaba. Ninguna cámara la registró saliendo. El piso de juego cerró esa sección para revisar el fallo. Sullivan y yo acompañamos a Betty, la técnica de mantenimiento, a un depósito tras bambalinas. Allí, con un destornillador imantado, Betty abrió la cubierta posterior. Dentro, los circuitos parecían calcinados. Lo extraño era que solo la tarjeta madre estaba afectada, los cables y fusibles circundantes permanecían intactos. Mientras inspeccionábamos, un aire gélido recorrió la bodega. Las bombillas fluorescentes parpadearon, proyectando sombras que latían como corazones en la pared. De pronto, escuchamos un leve clink, clink, el sonido característico de fichas cayendo. Miré al suelo, ninguna. Sin embargo, el sonido se repetía, cada vez más cerca de mi oído, hasta volverse ensordecedor dentro de mis propios pensamientos. Betty retrocedió asustada, chocando con una estantería de repuestos. Sullivan desenfundó su linterna Taser. No hay nadie, aseguró, aunque su voz temblaba. Entonces apareció sobre la cubierta interna un pequeño objeto negro, como depositado por mano invisible, una tarjeta de jugador, de esas que registran puntos de fidelidad. Tenía impreso el nombre Edward P. Dallas y una fecha, 14 de septiembre de 2019, exactamente 5 años atrás. Entre las obras de diseño gráfico admiro la capacidad de leer patrones, así que revisé mentalmente lo que sabía. Pedí hablar con el gerente de seguridad. En su oficina, sobre un monitor de 32 pulgadas, revisamos los archivos históricos del casino. Tras una hora de búsqueda, encontramos un reporte: jugador colapsa frente a máquina número 777, paro cardíaco fulminante. Hora, 03. El nombre, Edward P. Dallas. La fecha coincidía con la tarjeta. El informe interno concluía que Dallas, un contador de Reno, había apostado compulsivamente sus ahorros esperando un jackpot. Murió antes de que llegara la ambulancia. Aquel día, la tragamoneda número 777 quedó apagada para investigación y volvió a operar un año después. Desde entonces, cada 14 de septiembre se registraba al menos un apagón inexplicable en esa zona, siempre acompañado de reportes de corrientes frías y ruido de fichas. ¿Y por qué no la retiraron?, pregunté. El gerente tragó saliva. Los dueños creen en los números. Esa máquina recauda más que cualquier otra. Contra toda lógica, sentí la necesidad de volver. No podía aceptar que el azar o un error eléctrico explicaran lo que había visto. A las 2:11, la luz de emergencia alumbraba un corredor vacío que conducía al salón. Encontré número 777 cercada con cinta amarilla y el panel posterior abierto como una boca rota. La máquina proyectaba, en su pantalla rota, un destello intermitente. El recuadro del jackpot seguía mostrando 66 pesos 666, como si la corriente fluyera solo para ese número maldito. Al acercarme, el asiento se movió unos centímetros hacia atrás, chirriando sobre el suelo. Noté marcas oscuras en la tapicería, frescas, con la forma borrosa de una huella de mano. Escuché un clic metálico, la palanca regresó sola a su posición inicial. Sin pensar, la tomé. Estaba helada y me dejó un hormigueo en la piel. Sentí un tirón interior, como si algo succionara mi energía. Las luces del salón se apagaron una a una, dejando solo la pálida luminiscencia de la máquina. Un susurro profundo brotó del sistema de altavoces. Juega conmigo.
Cumple la apuesta pendiente. Mi corazón latía con furia. Recordé el rostro de la anciana. ¿Era la misma persona que habría observado a Dallas 5 años antes? ¿Una proyección? ¿O tal vez Dallas mismo, deformado por su ambición? Cerré los ojos y respondí en voz alta, aunque no sabía si hablaba con un fantasma o conmigo mismo. No vine a pagar tu deuda, Edward. Vine a liberarte. Abrí la mano, solo me quedaba una ficha de $2. La introduje lentamente. El ruido de aceptación resonó como trueno. Los rodillos giraron, pero las figuras se veían distorsionadas, mutando en rostros retorcidos que gritaban sin sonido. El primer carrete frenó en un 7 negro, completamente invertido. El segundo mostró la misma figura. El tercero seguía girando cuando la temperatura descendió abruptamente, mi aliento se volvió vaho blanco. Entonces comprendí, no debía esperar el resultado. Apreté el botón Cash Out con toda mi fuerza. La máquina chirrió, lanzó chispas y expulsó por el conducto un grueso fajo de tickets de cobro totalmente en blanco. Era como si regurgitara el dinero que había devorado en 5 años. El tercer carrete se detuvo al fin, pero no mostró un 7, se quedó en un espacio vacío, sin imagen. Las luces se apagaron definitivamente, la pantalla se fracturó desde adentro con un crujido vidrioso. Sentí un viento caliente que salió del compartimento, acompañado de un grito agudo, desgarrador. Fue el alarido de un hombre que llevaba lustros prisionero dentro de un circuito. Las sirenas contra incendios se encendieron. Aspersores rociaron el techo, pero ninguna llama era visible. A mi alrededor, las demás máquinas seguían en orden, como si nada pasara. Solo número 777 estaba muerta. Los bomberos registraron la zona. El informe pericial decía cortocircuito puntual causado por sobrecarga residual. Daño limitado. Sin embargo, en la lista de objetos recuperados aparece un hallazgo sin explicación, una alianza de oro grabada con las iniciales CPD y la frase Aline, Forever. Las cámaras mostraron que nadie la colocó allí. El gerente, con ojeras profundas, reunió a los empleados. Decidió retirar la máquina y donarla a un museo de juegos de azar en Reno. Sullivan renunció esa mañana, juró que alguien, o algo, le susurró su nombre desde la oscuridad cuando las luces se apagaron. Yo recogí mis tickets en blanco y los quemé en una papelera del callejón trasero. El humo subía en remolinos que parecían formar el rostro de la anciana. Cuando se disipó, sentí un alivio que no había sentido en toda la noche. El aire ya no olía a ozono, sino a madrugada fresca. Han pasado 10 meses. No he vuelto a un casino. En mi escritorio conservo la ficha de $2 que quedó pegada a mi palma aquella noche. La superficie presenta una marca oscura, como quemadura en forma de 7 invertido. Ningún químico la borra. Cada 14 de septiembre me despierto a las 12:03 de la mañana, la hora exacta de la muerte de Dallas. El silencio de mi apartamento se llena, por unos segundos, con el lejano clink, clink de fichas invisibles. Dura apenas un parpadeo, lo suficiente para recordarme que la suerte se cobra su precio, y que cada apuesta deja una sombra. Si decides buscar la máquina número 777 en el museo, te dirán que el molde está vacío. Justo antes de instalarla, alguien encontró el armazón abierto y sin componentes. Solo quedaba la carcasa, y en la pantalla rota aparecía, dibujado con polvo, el mismo número de aquella madrugada, 66666. Y en lo profundo de la ranura de pago, escondido entre los engranajes oxidados, brillaba un anillo de oro con la inscripción Aline, Forever. Al verlo, los técnicos abandonaron el trabajo. Ninguno quiso quedarse hasta la medianoche para probar si aún funcionaba. Yo tampoco lo haría. Porque sé que, en algún sitio, la anciana del abrigo gris sigue esperando que alguien más tire de esa palanca, cumpla la apuesta pendiente y alimente el interminable jackpot de sombras. La sala secreta del casino Joyoguay. Mi nombre es Iván Sandoval, y esto que estoy a punto de contar me ocurrió hace poco,
en un lugar que muchos creen glamuroso, pero que para mí se ha convertido en un recuerdo que preferiría borrar para siempre. No tengo antecedentes mentales, ni consumo drogas. Soy contador, tengo una vida tranquila, y nunca he sido supersticioso. Pero lo que viví en el casino Joyoguay, en un rincón olvidado de Nevada, cambió todo lo que creía sobre la realidad y sobre lo que se esconde detrás del azar. Fue un fin de semana largo, en octubre de 2023. Mis amigos me convencieron de hacer un pequeño viaje de escapada. Ellos querían jugar y beber, yo, simplemente, necesitaba desconectarme. El Joyoguay no era tan famoso como otros casinos de Las Vegas, pero tenía buenas reseñas y estaba apartado, lo que me atrajo más. El edificio era grande, de fachada art deco, con luces de neón que parpadeaban como si tuvieran problemas eléctricos. En la entrada había 2 estatuas de leones dorados. Dentro, el aire estaba cargado de humo, perfume barato y un zumbido persistente que salía de las máquinas tragamonedas. Una recepcionista pálida y muy delgada, llamada Rina, me entregó la llave de mi habitación en el piso 5. Su sonrisa era rara, como si no quisiera sonreír realmente. Sus ojos eran de un azul tan claro que parecía que no tenía pupilas. Esa noche, luego de perder algo de dinero en blackjack, decidí ir al bar del casino. Me senté solo, pedí un whisky y me puse a observar. Un hombre alto, calvo, con traje oscuro y corbata carmesí, se me acercó. Su voz era profunda y hablaba con una calma que me incomodaba. ¿Te interesa una experiencia de juego distinta, señor Sandoval? Me sorprendió que supiera mi nombre. Le pregunté cómo lo sabía, y solo me mostró una sonrisa breve. Usted tiene el perfil. Le gustará. No es para cualquiera. Me ofreció una tarjeta negra con letras doradas que decían, acceso a sala de 9. Jugador autorizado. En la parte inferior había una advertencia, una vez dentro, no puede abandonar la partida. Pensé que era una broma, pero algo me impulsó a aceptar. Me dio instrucciones, debía ir al final del pasillo oeste, junto a la sala de mantenimiento, donde había una puerta gris sin letrero. Pasar mi tarjeta. Entrar solo. El pasillo estaba oscuro y el suelo crujía con cada paso. Al final, tal como dijo, encontré la puerta. Deslicé la tarjeta y se abrió con un clic metálico. Adentro, había una escalera de caracol que descendía profundamente, como si bajara al subsuelo del edificio. El aire era frío y olía a humedad y algo más, como carne vieja. Al llegar al final, encontré una sala iluminada por lámparas antiguas. Había 5 mesas redondas, una por esquina y una en el centro, todas ocupadas por jugadores silenciosos, con rostros inexpresivos. Nadie hablaba. Nadie miraba a los demás. Un croupier, de piel ceniza y ojos hundidos, me hizo una seña para sentarme. Su voz era tan baja que parecía un susurro que salía de todas partes a la vez. Bienvenido, jugador Sandoval. Apuesta inicial, un recuerdo importante. Pensé que era simbólico. Cerré los ojos y recordé la sonrisa de mi madre, el día de mi graduación. Cuando abrí los ojos, sentí un vacío extraño en el pecho. Era como si realmente no pudiera recordar su rostro. Solo el momento, sin forma, como un sueño borroso. Ahí supe que el juego era real. Las cartas eran distintas. No mostraban números ni palos. Cada una tenía símbolos que parecían jeroglíficos antiguos, ojos, serpientes, relojes rotos, puertas entreabiertas. Aposté una vez más, gané y recuperé la memoria de mi primer beso. Lo sentí volver como un chispazo, pero envuelto en frío. Entonces, el croupier puso 3 fichas negras frente a mí. Apuestas mayores, dijo. Puedes seguir o retirarte. Miré alrededor. Los otros jugadores lucían extraños. Sus ojos estaban vidriosos. Algunos parecían dormidos con los ojos abiertos. Uno tenía la mandíbula dislocada,
pero seguía moviendo las fichas con manos temblorosas. Me levanté. No quiero seguir. El croupier negó con la cabeza. No puedes irte hasta saldar tu deuda. La puerta había desaparecido. Una figura apareció junto a la mesa central. No caminó, simplemente estaba allí, como si siempre hubiese estado. Medía más de 2 metros, vestía de negro y tenía un sombrero ancho. Donde debía estar su rostro, había una superficie plana, de piel lisa, sin ojos, sin boca. Sentí un frío brutal. El aire se volvió denso, como si respirara agua. La casa siempre gana, dijo sin mover labios. Su voz se clavó en mi mente, no en mis oídos. Los demás jugadores comenzaron a murmurar, todos al mismo tiempo, sin mover la boca. Sus voces se mezclaban en un eco constante, apuesta, apuesta, recuerda, olvida. Sentí que algo me tiraba hacia la mesa. Mis manos se movieron solas. Colocaron otra ficha. Entonces recordé la voz de mi padre. Fue como una explosión en mi cerebro. Por un segundo lo escuché llamarme, y luego, silencio. Ya no podía recordar cómo sonaba. Grité. Me lancé sobre el croupier. Mi cuerpo pasó a través de él como si fuera humo sólido. Corrí hacia donde debía estar la puerta. No había nada, solo una pared de piedra húmeda. Golpeé. Grité más fuerte. El hombre sin rostro avanzó, lento, pero cada paso hacía temblar la sala. Las lámparas se apagaban una a una. Solo quedaba luz en mi mesa. Entonces lo vi, uno de los jugadores sostenía algo bajo la mesa. Me lancé hacia él. Era una ficha blanca, distinta a todas. La tomé. Sentí un calor agudo, como si quemara mi mano, pero no la solté. El hombre sin rostro se detuvo. La sala quedó en silencio. Una puerta apareció detrás de mí. Corrí sin mirar atrás, subí por la escalera, y al salir, me encontré en el baño del casino. Eran las 3:03 de la madrugada. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. Ni siquiera mis amigos, que juraban que me ausenté solo 15 minutos. Desde aquella noche, algo anda mal conmigo. Mis recuerdos aparecen y desaparecen sin lógica. A veces no reconozco a mi hermana. Otras, olvido mi nombre por segundos. Pero cada vez que reviso mi cartera, encuentro la ficha blanca que nadie más puede ver. Y cada vez que intento deshacerme de ella, reaparece en otro bolsillo. La última vez la encontré dentro de una taza de café que aún no había tocado. Hace 3 días, recibí un sobre sin remitente. Dentro, había una tarjeta negra con letras doradas. Acceso a sala de 9. Jugador autorizado. Una vez dentro, no puede abandonar la partida. Al reverso, había un mensaje escrito a mano. Aún no has pagado todo lo que debes, Iván. Sé que algún día volverán por mí. Y esta vez, no creo poder salir. El piso 13 del casino Crimson Star. Mi nombre es Elena Montalvo y trabajé durante 5 años como auditora interna para una cadena de hoteles y casinos en Estados Unidos. Lo que me ocurrió en el casino Crimson Star en Reno, Nevada, no lo he contado hasta ahora. Nadie me creería. Pero si estás leyendo esto, tal vez puedas entender que hay cosas que no deberían ser descubiertas jamás. Era octubre de 2022. Me asignaron una auditoría especial en el Crimson Star, un casino antiguo que llevaba décadas operando, pero que desde hacía años acumulaba rumores. Lo habían reformado varias veces, pero conservaba parte de su estructura original, construida en los años 30. Desde que llegué, algo no me gustó. El edificio tenía un aire viejo, rancio. Los pasillos eran demasiado estrechos, y el mobiliario, aunque reluciente, parecía encubrir algo más oscuro. Me hospedaron en el piso 12, y me asignaron acceso total para investigar las cuentas, incluso las áreas restringidas. Cuando pregunté por el piso 13, que según los planos debería existir, el gerente,
un hombre llamado Warren Dells me respondió sin mirarme a los ojos. No hay piso 13. Es superstición. Va del 12 al 14. Como en muchos edificios. Pero eso no era cierto. En los planos internos que me enviaron antes de viajar, el piso 13 aparecía, aunque con un solo acceso, un ascensor de servicio marcado como inoperativo. Esa noche, bajé al área de tragamonedas. Me llamó la atención una máquina al fondo, rodeada de polvo, alejada de las demás. Era una tragamonedas antigua, de las de palanca. No encajaba con el resto del lugar, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Me acerqué. En su pantalla parpadeaba una frase. Una apuesta más, Elena. Me quedé helada. No tenía tarjeta puesta. Nadie sabía que yo iría esa noche a ese sector. La máquina comenzó a girar sola. Las figuras eran extrañas, una calavera, un ojo que se abría y cerraba, una torre, un reloj sin manecillas. Cuando terminó de girar, las tres figuras quedaron iguales, una puerta negra. La máquina emitió un pitido agudo. Y entonces escuché algo más, una risa, justo detrás de mí. Me volteé, pero no había nadie. Ya no podía ignorarlo. Decidí buscar el ascensor de servicio. Lo encontré detrás de una puerta marcada como suministros. Estaba cubierto con una lona negra y tenía un candado oxidado. Lo rompí con una palanca de la sala de mantenimiento. Dentro, todo era oscuro y olía a óxido y humedad. El panel del ascensor tenía todos los botones, incluido el 13, pero cubierto con cinta negra. La retiré y lo presioné. El ascensor comenzó a descender. No subir. Descender. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron con un chirrido. Lo que vi me puso la piel de gallina. El pasillo del piso 13 estaba cubierto con alfombra roja, pero desgastada. Las paredes eran grises, agrietadas, y una lámpara parpadeaba al fondo. Había varias habitaciones numeradas del 1301 al 1313. Todas las puertas estaban cerradas, excepto la 1313, que permanecía entreabierta. Entré con cautela. Era una sala de juegos antigua, como congelada en el tiempo. Había una mesa de póker, varias sillas vacías y 5 personas sentadas, inmóviles, mirando sus cartas. Parecían cadáveres, piel pálida, bocas entreabiertas, ojos vidriosos. Pero entonces uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. «Falta una jugadora», murmuró con voz hueca. Me quedé paralizada. «Tu lugar te espera, Elena», dijo otra mujer, de rostro alargado y ojos completamente negros. Una silla vacía se deslizó hacia mí, sola. Detrás de la mesa había un croupier, con un rostro cubierto por una máscara sin rasgos. Su voz era profunda, imposible de ignorar. «Si entraste, debes jugar. Nadie entra gratis». Me senté, temblando. Frente a mí había una carta. Era un espejo diminuto, enmarcado en oro. En él no vi mi reflejo, sino el de una mujer que no era yo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la boca cosida. «Primera ronda, recuerdos», anunció el croupier. Una carta cayó frente a mí. Mostraba una imagen de mi hermana, de cuando éramos niñas. En cuanto la toqué, el recuerdo se desvaneció. Su nombre, su rostro, su voz, todo desapareció de mi mente. «Segunda ronda, tiempo», dijo la voz. Otra carta. Un reloj que marcaba las 3:33. Al tocarla, sentí que algo me succionaba hacia atrás. Cuando parpadeé, ya no sabía si era de noche o de día. Mi reloj había dejado de funcionar. El celular marcaba una fecha imposible, 13 de octubre de 1933. Comencé a llorar. Intenté pararme, pero mis piernas no respondían. Los otros jugadores me miraban, ahora con sonrisas macabras, como si disfrutaran mi sufrimiento. La mujer de ojos negros susurró:
Si ganas, puedes volver. Pero si pierdes, te quedas como nosotros. El croupier colocó la última carta frente a mí. Era completamente negra, sin símbolos. Apuesta final, tu nombre. No entendía. ¿Mi nombre? ¿Cómo se apostaba a eso? Entonces escuché mi voz, como un eco lejano, repitiéndolo una y otra vez, Elena, 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 pero se iba apagando, como una vela al viento. Tenía que hacer algo. Grité. Golpeé la mesa. Cerré los ojos, y en un acto de desesperación, grité mi nombre lo más fuerte que pude. Cuando los abrí, estaba en el ascensor. El botón del piso 13 ya no estaba. Salí corriendo del casino. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Cuando volví al hotel, intenté recordar el número de mi hermana. No pude. Ni siquiera su cara. En mi celular solo aparecía como contacto desconocido. Fui al gerente a exigir explicaciones. Él solo me observó con una tristeza infinita y dijo: usted fue advertida. El piso 13 no existe, para los vivos. Desde ese día, cada vez que paso cerca de un espejo, mi reflejo se retrasa un poco, como si algo más estuviera detrás, imitándome. Y a veces, justo a las 3:33 de la mañana, escucho mi nombre susurrado desde el armario de mi habitación. Pero lo peor fue anoche. Recibí una carta, sin remitente. Dentro había una ficha antigua, negra, con una frase tallada: vuelve a jugar. Tu lugar te espera. La mujer del espejo del casino Vértigo. Mi nombre es Lucía Aranda, y aunque he trabajado por años como croupier profesional en distintos casinos del país, nunca me imaginé que una simple noche de trabajo se convertiría en una pesadilla de la que aún no despierto del todo. Esto que contaré sucedió en el año 2019, en un casino de la Ciudad de México llamado Casino Vértigo, un lugar elegante pero con cierto aire decadente. Dicen que antes era un teatro, y que bajo sus pisos aún hay túneles antiguos y habitaciones cerradas. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. Era viernes por la noche, y me tocaba el turno doble, algo que odiaba pero necesitaba por el dinero extra. El casino estaba lleno de luces, humo de cigarro y risas nerviosas. Desde mi mesa de blackjack veía cómo las fichas iban y venían, mientras los jugadores maldecían o reían entre dientes. Todo era normal, o eso parecía. Alrededor de las 2 de la madrugada, un supervisor nuevo, llamado Eduardo, se acercó y me dijo que pasara a la mesa número 9. Me extrañó, porque esa mesa llevaba meses clausurada, supuestamente por mantenimiento. Pero él me lo ordenó con una sonrisa forzada. Solo esta noche, Lucía. Clientes especiales. Tú puedes manejarlo. Fui sin hacer preguntas. La mesa 9 estaba en una esquina oscura del salón viejo, donde las cámaras no funcionaban bien. Al llegar, vi algo que me dejó incómoda de inmediato, un enorme espejo, justo detrás de la silla del croupier. Nunca lo había notado antes. Me senté. Frente a mí no había nadie. Solo 5 sillas vacías. Pasaron exactamente 3 minutos cuando comenzaron a llegar los jugadores, uno por uno, en completo silencio. Todos vestían de negro. Tenían expresiones vacías, y lo más raro, nadie hablaba entre ellos. Sus miradas eran fijas, como si supieran lo que iba a pasar. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro cubierto por un pañuelo blanco, colocó una ficha que no reconocí. Era de color gris, sin logo del casino, y al tocarla sentí un escalofrío en los dedos. Apuesta inicial, dijo una mujer joven, sin mover los labios. La voz salió, pero su boca estaba cerrada. Comencé a repartir las cartas. Sentía que alguien me miraba fijamente desde el espejo a mis espaldas. Cada vez que volteaba, solo veía mi reflejo. Pero algo estaba mal, mi reflejo no imitaba mis movimientos con precisión. Había un retraso, como si pensara por su cuenta. En un momento,
Noté que mi reflejo me sonrió, pero yo no lo había hecho. Mientras repartía, la tensión crecía. El ambiente se volvió frío, como si hubieran apagado el sistema de calefacción. El espejo comenzó a empañarse, y sobre el vaho se dibujó una palabra escrita desde adentro. ¡Ayúdame! Me giré bruscamente. Uno de los jugadores, la mujer de cabello negro, me miraba directamente. Sus ojos estaban en blanco. «No mires atrás», dijo. «¿Qué?», pregunté, temblando. «Si giras del todo, la liberas». Pensé que era una broma macabra, o que estaban drogados. Pero el espejo empezó a emitir un zumbido sordo, un ruido que se metía en los huesos. Los jugadores colocaron más fichas, todas iguales, sin marcas. Uno de ellos empezó a sangrar por la nariz, y ni siquiera lo notó. La voz de la mujer sonó de nuevo, pero ahora en mi oído. «Nosotros ya jugamos. Ahora es tu turno». Frente a mí apareció una ficha blanca. No la había puesto nadie. Se movió sola, girando sobre la mesa hasta colocarse justo delante de mí. La tomé por impulso, y una imagen me invadió. Una mujer atrapada dentro del espejo, con los ojos llenos de terror, golpeando el cristal desde dentro. Era yo. El aire se volvió más pesado. La mesa se oscureció. Solo quedaban mis cartas, y una última, el as de espejos. No formaba parte de ningún mazo común. Mostraba un ojo abierto en el centro y estaba cubierta de algo que parecía escarcha negra. «Acepta la apuesta», dijo el hombre del pañuelo. «¿Qué estoy apostando?» «Tu lugar. Tu reflejo quiere salir. Solo necesita que lo mires directo por 7 segundos». Mi respiración se cortó. Miré el espejo. Mi reflejo me miraba fijamente, y por primera vez, sonrió con malicia. Levantó una mano, y yo no. Era independiente. Estaba viva. O algo parecido. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Mis manos se movieron solas, colocando la ficha blanca sobre la carta. El reflejo puso su mano en el cristal. Y entonces, yo parpadeé. Me desperté en el vestidor del personal, con el uniforme sucio y las manos llenas de polvo. Nadie supo explicarme qué pasó. Eduardo, el supervisor, no existía. Nunca había trabajado ahí. Y cuando pregunté por la mesa 9, me dijeron que había sido retirada años atrás, tras un incendio en esa zona. Pero lo peor fue cuando me miré al espejo del baño. No me vi reflejada. No había nadie. Desde entonces, todos los espejos me devuelven una imagen distorsionada. A veces, por segundos, la veo moverse diferente a mí. O sonreír cuando yo no lo hago. Y hace poco, alguien dejó una ficha blanca sobre mi cama. Grabada tenía una frase: «La partida aún no termina».